Hola otra vez, ¿cómo están? Espero en el Señor que bien. Nosotros continuamos con esta pequeña serie acerca de la salvación, de la vida eterna, lo que Dios nos ofrece. Y recapitulando un poquito, vemos que la vida eterna es un regalo que Dios nos da por medio de la fe. Si quieren revisar en sus Biblias, búsquenlo, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios que es por medio de la fe. El creer es lo que nos salva cuando le creemos su palabra a Dios. La vida eterna no la puedo comprar con dinero. ¿Qué dice en 1 Corintios? Si diese todo mi dinero a los pobres, no la puedo comprar. Tampoco la puedo comprar haciendo buenas cosas. Porque dice la Biblia que aunque me lave con lejía, no puedo quitar la mancha de mi pecado. Solamente es a través de la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia, por regalo, sois salvos por medio de la fe. Y es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego vimos también que cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos el perdón de pecados. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso que el Señor quita esos pecados, quita esa carga de pecados. Y como decíamos los jóvenes en mi época, cuando yo era joven, decíamos borrón y cuenta nueva. Creo que todavía se usa por ahí. Dice en Miqueas 7:19, déjenme lo leo, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, dice, y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Eso hace Dios con nuestro pecado, lo quita, lo borra, nos da vida nueva. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hice una pequeña listita para que lo tengamos ahí, lo recordemos. La vida eterna es un regalo de Dios por medio de la fe. Eso dice Efesios 2, 8 y 9. También nos dice que nos da el perdón de pecados. Y aunque hay muchísimos versículos que lo dicen, solamente puse 2, Isaías 1:18, Miqueas 7:19. Nos da vida nueva, lo que veíamos de nacer de nuevo en Juan 3, también lo dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí hay que ir un poquito hacia atrás y pensar que aunque es muy fácil, realmente muy fácil aceptar a Cristo, tener la vida eterna, solamente tenemos que creer. Pero no fue fácil para Él lo que tuvo que hacer para salvarnos. Cuando el Señor Jesús iba caminando, dice la Biblia que Juan el Bautista lo vio y les dijo a los que estaban alrededor de Él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, esto, a mí me encanta esto porque de verdad que un inocente tuvo que morir para pagar por mis pecados. En el pasado, en la Biblia, Dios les había dicho que ellos tenían que matar un cordero en sacrificio por los pecados. Y esto era como una manera de mostrarles y de decirles que no es nada más porque sí, no es nada más de que, bueno, perdóname y ya. Hay que pagar el pecado.
Pero como ninguno de nosotros podía pagarlo, Jesucristo tomó nuestro lugar. Y aquí vamos a ver, ustedes recordarán cuando hablamos de Adán y Eva, dijimos que ellos se escondieron, ¿verdad? Hicieron delantales de hojas de higuera que pica mucho y se taparon porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y entonces tuvieron temor de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que Él les dio piel de animal para cubrir su desnudez. Y aquí vemos cómo un animal tuvo que morir para cubrir la desnudez de ellos. Un inocente tuvo que pagar por el pecado de ellos. Y otra vez es una sombra de lo que iba a venir. Luego, cuando Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto, recordarán que Dios levanta a Moisés como líder para que vaya delante de Faraón y le diga: deja a mi pueblo ir. ¿Y qué pasa con el corazón de Faraón? Se pone como piedra, se endurece cada vez más y Dios le permite endurecerse y dice: ándele, ¿usted quiere estar duro? Pues ándele, se va a quedar duro. Como si sellara esa dureza con una roca, con un concreto para dejarlo bien duro. Porque cada vez que pasaba algo, en lugar de suavizarse su corazón delante de la magnificencia y el poder de nuestro Dios, Él se endurecía más y más. Pero en la última, todas las plagas que había pasado habían sido sobre los egipcios. Y el pueblo de Israel se mantenía bien. Que hubo una plaga de moscas, a los israelitas ni les pasaron por ahí. Plaga de oscuridad, los israelitas tenían luz. Plaga de ranas, ellos ni las escucharon. Pero cuando llega la muerte del primogénito, Dios había anunciado que vendría la muerte de todo primogénito. Ay, aquí se requería fe para obedecer a Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés lo que cada jefe de familia debía hacer. Tenían que tomar un macho cabrío sin defecto de 1 año, que estuviera perfectamente limpio. Lo iban a tener durante 4 días en su casa y entonces lo iban a preparar para morir en el 14º día. Y entonces en ese día iban a tomar la sangre y con el hisopo, que eran unas ramas que podían usar como una especie de brocha, iban a pintar los postes y el dintel de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasara por ahí esa noche, si él veía la sangre, iba a pasar por encima. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Pascua? El ángel iba a pasar por encima y ninguno de los primogénitos que estuvieran ahí moriría. Ninguno. Entonces, ¿se fijan ustedes qué hermoso es lo que Dios les está diciendo? Sí, va a haber perdón, pero alguien tiene que pagar la culpa. Alguien tiene que pagar por ello. Y aquí es donde se ve una vez más el hermoso amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo me permití hacer este dibujito simple, pero es para recordar. Adán y Eva se hicieron delantales de hojas que no servían para nada. Era temporal. Lo que el Señor hizo era para mucho más tiempo. Luego, en Egipto, Dios permite que pase esto, de la muerte del primogénito de todo aquel que no hiciera lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó? Que los que creyeron al Señor hicieron lo que dijo y pintaron su puerta con la sangre de ese macho cabrío, de ese pequeño cordero de 1 año,
limpio y sin defecto, inocente. Pero esa sangre iba a cubrir la puerta y el ángel iba a pasar por encima y no se iba a detener. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Señor ya no ve nuestro pecado, ve la sangre de Cristo. Dice este pasaje, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. El Señor Jesucristo ya murió en la cruz por tus pecados y por los míos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí mismo en 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si nos quedáramos ahí, muchos de nosotros tendríamos que bajar la cabeza y dar la vuelta porque no entramos. Pero fíjense lo que dice adelante. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Me recuerdo de hace muchos años una película que vimos que se llamó La Misión. Me parece que era Robert De Niro el actor principal, que era un tratante de esclavos que iba y sin el menor tiento en el corazón arrebataba a los jóvenes, a los padres, se llevaba a las mujeres fuertes, a quien se le antojara, y los vendía como esclavos, dejando huérfanos, dejando gente malherida. No le importaba. Pero le hablaron y le hablaron del amor de Dios, y un día Dios tocó su corazón y pensó, es que yo no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, soy demasiado malo. Y nosotros, si ponemos a ver esta lista que dice aquí, es en 1 Corintios 6, 9, 10 y 11, podemos nosotros decir, no, pues yo tampoco tengo perdón de Dios, lo que he hecho es demasiado malo. Pero me acuerdo mucho que esa película me impactó bastante porque cuando él regresa al pueblo donde él se robaba a la gente para llevársela como esclavos, quiere hacer algo como una penitencia, se siente tan culpable y cree que no es digno, entonces agarra una gran red como de pescador, ata todo su equipo que usaba para cazar, toda su armadura, todo su casco, todas sus espadas, todas las cosas que él usaba, las amarra en esa red y se las ata a la cabeza y empieza a subir hacia la cuesta que le llevaba a donde estaba ese pueblo, arriba de una cascada. Y va y se ve en la película como hay momentos en que está trastabillando y parece que el peso le va a ganar y se va a ir para abajo y se vuelve algo verdaderamente que te toca el corazón y dices, pobre hombre, de veras que se va a matar. Y casi cuando va llegando hasta arriba, sale el jefe de la tribu y saca su espada y se ve como que lo va a matar y ciertamente se lo merecía. Se merecía la muerte porque había hecho toda clase de maldad a ese pequeño pueblo, a esa pequeña tribu de gente que no había hecho nada malo para que él los maltratara tanto. Sin embargo, este jefe de la tribu saca su espada y corta
los lazos que le ataban a esa gran carga que traía. Y se ve como la red completa cae por todo el abismo, llevándose toda esa carga. Lo había perdonado. Esa parte me impactó muchísimo y pensé tanto en cómo es cuando tú y yo aceptamos a Cristo. Pudimos haber tenido cualquiera de estos pecados: fornicación, adulterio, idolatría, todo eso. Aquí, por ejemplo, dice los borrachos. No dice nada de los drogadictos. Cualquier tipo de vicio está ahí. Y podemos tener cualquier tipo de vicio, pero si tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, Él corta ese pecado, lo lanza al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Qué hermosa es la salvación. Y cuánto costó, porque fue con la sangre de su Hijo Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre y por su sangre, dice en el versículo 11, dice, y todos estos pecados eran algunos de ustedes, así eran, pero ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, apartados para servicio a Dios. Ya habéis sido justificados. Ya no va a haber quien nos culpe y señale, mira, ese es esto, porque Jesucristo ya me justificó. Y de la misma manera que en aquel día, ¿se acuerdan? En aquel día cuando el ángel de la muerte llegó y vio la sangre y saltó por encima y no entró. Ojalá Dios permita que no solamente Él vea la sangre de Cristo que ya limpió mi corazón, sino que la gente que ahorita está cerca de mí vea un cambio y vea que Cristo está en mi corazón, que Cristo me hace una persona diferente, que en Cristo soy una nueva criatura y que verdaderamente ya no hago las cosas que hacía antes, porque ahora vivo la vida nueva que Dios me ha dado. Que Dios bendiga su palabra, que Dios hable a tu corazón y que puedas quitar esa carga de pecado y creerle al Señor que la salvación que costó tanto, costó su sangre preciosa, esté en tu corazón y que por su gracia tu corazón sea lavado, santificado y justificado. Que Dios bendiga su palabra. Hasta pronto.